Yo voy a hablar, como veis aquí en el título, de suspensión y continuidad de los procedimientos y analizar las dos resoluciones que ha dictado el director de la oficina en relación con los plazos. Entonces, voy a hacer dos advertencias previas. Lo primero es que la presentación está basada en las normas a 29 de abril, a día de hoy, que, como explicaremos, posiblemente puedan cambiar, y yo creo que van a cambiar, y muchos otros funcionarios de la oficina estamos convencidos de que van a cambiar. No que vayan a cambiar para la oficina, sino que van a cambiar para la administración en general. Y bueno, eso pues lo explicaré en detalle más adelante. La segunda advertencia es que, a efectos únicamente de los ejemplos, usaremos el 1 de junio como primer día del estado de alarma, como si el último día de mayo fuera estado de alarma y el 1 de junio pues estuviéramos ya sin estado de alarma. Esto, evidentemente, ni yo ni creo que nadie en este momento puede asegurar que vaya a ser así, ni cuándo va a ser. Entonces, esto es simplemente a efectos de los ejemplos que hay al final de la presentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver primero la declaración del estado de alarma, los efectos que tiene en relación con los plazos administrativos, la norma que se redactó y las modificaciones que ha tenido posteriormente. La primera resolución del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la segunda resolución que dictó el director. Contestaré a las preguntas generales que me ha planteado el COAPI, que son preguntas generales y, por lo tanto, con respuestas también bastante generales, y después veremos varios ejemplos de preguntas concretas planteadas. Yo creo que especialmente en la respuesta de la primera será donde se podrán aclarar muchas dudas que va a tomar la oficina, o que parece que va a tomar la oficina. Y digo que parece que va a tomar la oficina por lo que decía antes de que existen muchas posibilidades de que se produzcan modificaciones legislativas posteriormente. Y veremos, por último, pues una breve conclusión. Entonces, la declaración del estado de alarma, como todos sabéis, a consecuencia del COVID-19, se declara el estado de alarma mediante el Real Decreto 469/2000 de 14 de marzo, que se publica en el BOE y entra en vigor el mismo día de su publicación. En la disposición adicional tercera vienen los plazos administrativos, lo que nos afecta directamente a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y en el apartado primero se dice: se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Aquí destacar, claro, dos cosas. Primero, se suspenden los plazos. ¿En cuándo? El 14 de marzo. Segundo, se reanudará el cómputo de los plazos en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o sus prórrogas. Como sabéis, ahora estamos en una de las prórrogas y lo previsible es que haya más prórrogas. Entonces, esos son los dos puntos a destacar de este primer apartado. Segundo, se nos dice que la suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplica a todo el sector público definido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Como sabe, el sector público están los organismos autónomos y la oficina es un organismo autónomo de la Administración General del Estado adscrito al Ministerio de Industria. Con lo cual se nos aplica plenamente este artículo. El tercer apartado, la que no obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar mediante resolución motivada las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y se manifieste su conformidad. O interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. Entonces, como vemos aquí, nos está diciendo que se podrá continuar la tramitación en dos tipos de supuestos: uno, para evitar perjuicios graves y con conformidad, y un segundo, que es simplemente con conformidad del interesado para que no se suspenda el plazo. El apartado siguiente, el apartado cuarto de la disposición adicional, se dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.
Esta era la redacción hasta aquí, hasta la coma, del Real Decreto de Declaración de Estado de Alarma 463/2020. Posteriormente, por 465/2020 del 17 de marzo, se incluye un añadido. Se dice, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. Lo que había en la primera parte lo que estaba en el Real Decreto inicial, pues no nos afectaba a la oficina, porque claro, entiendo, nuestras actividades no están estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, pero sí que nos afecta directamente y nos es aplicable directamente, claramente, los plazos indispensables para la protección del interés general y para el funcionamiento básico de los servicios, especialmente esto último, el funcionamiento básico de los servicios públicos, y nosotros estamos prestando un servicio público. La adicional tiene dos apartados finales, que son los apartados 5 y 6, que declaran la no suspensión de plazos en procedimientos de seguridad social y tributarios, y que aquí menciono de pasada, porque entendemos en la oficina que no son aplicables a nuestros plazos. Entonces, la resolución de la oficina, la primera resolución del director es la resolución de 16 de marzo de ejecución del Real Decreto 463/2020 en materia de plazos en los procedimientos administrativos. Esta acción se dicta, como hemos visto en la presentación, se dicta cuando teníamos el texto inicial del Real Decreto 463/2020, es decir, antes de la modificación que se produce el día 17. Entonces, en el Real Decreto se destaca por la situación del COVID-19, la pandemia, que obliga a adoptar una serie de medidas excepcionales como consecuencia de la declaración de estado de alarma, y que en relación con la oficina se concretan en varias declaraciones concretas que hace la resolución del director. La adaptación que hace es que los procedimientos administrativos gestionados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, sustantiva en materia de propiedad industrial, quedan suspendidos e interrumpidos en los términos del Real Decreto 463/2020. Hay que interpretar la resolución, por supuesto, en virtud de lo que dice el Real Decreto. El Real Decreto lo que suspende es el plazo, no suspende los procedimientos en su. Además, eso lo aclara la segunda resolución que dicta la oficina posteriormente. En cualquier caso, se señala que evidentemente también ha sido algo que ha ocurrido. Se señala que existen comunicaciones que se generan automáticamente en los procedimientos de la oficina y que nosotros no podíamos parar. Por ejemplo, pues una concesión de una marca que se realizó el día 13 de marzo, pues la notificación pues que llegaría posteriormente, que puede llegar posteriormente, pues eso evidentemente no se podía parar, ¿no? Y que claro, que no se podían tomar esas notificaciones en sus propios términos al haberse producido la declaración del estado de alarma. Se destaca además en la resolución que se pueden seguir utilizando con normalidad los servicios electrónicos de la oficina, y aquí he de destacar que en la oficina estamos trabajando en estos momentos por esos procedimientos que no podemos realizar, como voy a explicar luego en más detalle, en todos los procedimientos que podemos continuar la tramitación, estamos haciéndolos, y la oficina en estos momentos no para de trabajar telemáticamente. Aquí ha sido realmente una suerte para nosotros el hecho de que la oficina tenía ya un programa bastante desarrollado de teletrabajo, y la pequeña minoría de personas de la oficina haciendo teletrabajo 2 días a la semana. Para esas personas fue muy fácil pasar a trabajar 5 días a la semana en casa. Para los demás, como para mí, pues nos hemos tenido que adaptar, pero están funcionando las cosas bastante bien, y podemos trabajar, que es una gran ventaja en estas circunstancias, una gran ventaja para la oficina y yo creo para la economía, para todos. La resolución del director del 16 de marzo ya destacaba que
que se estaban estudiando la posibilidad de acordar medidas de ordenación e instrucción de determinados trámites en el seno de los procedimientos de propiedad industrial. ¿Por qué? Porque ya teníamos claro que algunos procedimientos, si no la mayoría, íbamos a poder continuarlos. Y lo que pasa en ese momento, pues lo estábamos estudiando para ver qué se hacía, ¿no? Y luego también, por último, que esto no se menciona aquí, pero bueno, también mencionar de pasada, que tampoco tiene mucha trascendencia a efectos de los procedimientos de concesión de propiedad industrial, que también los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos ejercitables ante la OEPM también quedan suspendidos. El día 25 de marzo, cuando ya se ha producido la modificación del 17 de marzo del texto de la disposición adicional que regula la suspensión de los procedimientos administrativos, se produce una segunda resolución del director sobre los procedimientos de marcas en materia de diseño industrial y en materia de patentes. Es decir, todos los procedimientos de concesión de derechos de propiedad industrial, de derechos de exclusiva que vienen establecidos en nuestra regulación especial. La resolución destaca que no hay una suspensión automática de todos los procedimientos. No hay una suspensión automática de todos los procedimientos, dado que se pueden continuar si, en virtud de la disposición, del apartado cuarto de la disposición que hemos mencionado antes del Real Decreto, fue para continuar la prestación de los servicios públicos. Aquí hay que tener en cuenta que ha sido un factor fundamental, y ahí pues, he tenido la oportunidad de ver varios dictámenes de la abogacía del Estado, por ejemplo, en relación con otros organismos de la Administración. Hay que tener en cuenta la ratio legis, el objetivo de la legislación. ¿Cuál es el objetivo de la declaración del estado de alarma? El objetivo es luchar contra la pandemia, es evitar los contactos personales. ¿Y cuál es la realidad de la Oficina Española de Patentes y Marcas? Pues la realidad es que los trabajadores estamos teletrabajando y sacando adelante la mayor parte del trabajo, afortunadamente, y la realidad es que porcentajes altísimos, o por encima del 90% de solicitudes de todo tipo, son electrónicas. Pues tiene toda la lógica poder continuar muchos de los procedimientos, ya que no van a implicar en ningún caso un contacto entre las personas que pueda favorecer la difusión de la pandemia. En base a los apartados tercero y cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 464/2020, la Oficina, para evitar perjuicios a los interesados, para continuar con la prestación de los servicios públicos y siguiendo los principios de celeridad e impulso de oficio de los procedimientos administrativos reconocidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, se decide continuar con toda una serie de procedimientos, pero evidentemente, como establece el apartado tercero, que no el cuarto no exige la conformidad de los interesados, pero el apartado tercero exige la conformidad del interesado para excepcionar trámites procedimentales y poder continuar con la tramitación. Entonces, en virtud del apartado tercero, se entiende que hay conformidad del interesado para efectuar estos trámites en virtud del apartado tercero para continuar con los mismos, siempre que las notificaciones o comunicaciones emitidas por la oficina, estas notificaciones o comunicaciones, los interesados presenten la contestación correspondiente o realicen el trámite correspondiente, ya sea en el plazo legalmente habilitado del efecto o en un momento posterior. Si el interesado contesta, nosotros continuamos con la tramitación. ¿Y en relación con qué trámites? Con los trámites que especifica expresamente la resolución, que es bastante extensa y que cuenta con una relación detallada de trámites. Voy a destacar alguno de ellos, pues por ejemplo, un suspenso de forma de marcas. Suspenso de forma de marcas o nombres comerciales, se manda la comunicación al administrado, al interesado, y si el interesado contesta, entonces nosotros continuaremos
continuaremos con la tramitación. La contestación no suspenso de fondo, de cesiones, de licencias, igualmente con un montón de supuestos distintos en relación con diseño industrial, igualmente con un montón de supuestos distintos en relación con patentes invenciones. ¿En qué supuestos no es posible la continuación de la tramitación? Pues evidentemente no es posible en ningún caso la continuación de la tramitación en los que la oficina hace un llamamiento genérico a una pluralidad de individuos para que se manifiesten en el procedimiento. Por ejemplo, cuando se publica la solicitud de una marca, lo cual implica el llamamiento a oposiciones de terceros, evidentemente no podemos dar nunca por transcurrido, por entendido el plazo y continuar la tramitación, aunque alguien nos presente una oposición, porque cualquier otro se podía haber opuesto. Y evidentemente no podemos tener la conformidad de todos los interesados porque no sabemos quiénes son esos interesados y el plazo no ha transcurrido porque está legalmente suspendido en virtud de la disposición adicional. Eso veréis que tanto en relación con patentes como en relación con marcas, como en relación con diseño, pues los trámites relativos a oposiciones no están cubiertos, porque no es posible entender que exista conformidad por la presentación de una oposición, ya que pueden existir otras oposiciones de otros terceros que no conocemos. También, bueno, que además lo que me afecta a mí directamente, pues, por ejemplo, también se menciona la resolución, las interposiciones de recursos o las contestaciones a los trámites de audiencia de recursos. Entonces se dicta esta resolución y pues seguimos trabajando en la oficina y entonces aquí es cuando se plantea esta presentación y antes de entrar en las cuestiones concretas que se me han planteado y los ejemplos concretos que puedes destacar las normas generales respecto al cómputo de plazos y destacar las especialidades que tenemos en este caso, que son ciertamente peculiares, ¿no? El plazo administrativo está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 39/2015, y distingue el artículo 30 diferentes supuestos. El primero habla de los plazos por horas, que aquí los menciono simplemente, que ningún plazo por horas que se nos aplique a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Quizás me equivoque, pero a mí no me consta un plazo por horas. Lo que sí que tenemos son plazos por días y plazos por meses. Entonces, en primer lugar, la ley regula los plazos por días. Nos dice, siempre que por ley o por derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por día se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. Destacar dos cosas. Lo primero, que dice que siempre que la ley, que una norma, no es el contrato de ley, no establezca otro sistema de cómputo. Y que este es el sistema que se aplica para los plazos por días. Que necesariamente se aplica a los plazos por meses, como vamos a ver. Luego nos dice la ley que cuando los plazos se hayan señalado por vías naturales, por declararlo así una ley o por el derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Entonces el plazo, normalmente los días se entiende que son días hábiles. Luego también nos dice la norma que los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trata, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Aquí yo quiero destacar lo de el día siguiente, que vamos a ver luego por qué. Vamos a ver luego por qué, porque esto es lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo, pero no es necesariamente aplicable en todos los casos si tenemos una norma positiva que dice otra cosa. Lo que nos interesa de este artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo es la regulación de los plazos en meses o años. En meses son los que se nos aplican en muchísimos supuestos en la Oficina Española de Patentes y Marcas,
y estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Por obstante, por aclarar, el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año del vencimiento. Si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Entonces, como todos sabéis perfectamente, pues se publica una solicitud de marca el 1 de enero, pues tenemos de plazo para presentar la oposición hasta el 1 de marzo. Hay 2 meses de fecha a fecha. Luego aclara también la norma que cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Esta norma está establecida para el primer día del plazo, no para el, para el último día del plazo, no para el primero. Por lo que vamos a ver, También nos aclara la norma que cuando un día fuese hábil en un municipio o comunidad autónoma en el que residiera el interesado, inhábil en la sede del órgano administrativo o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Esto es el artículo, pues una reflexión, ¿no?, que es la posibilidad de que el estado de alarma siga en vigor en parte de España. Aquí, claramente, yo soy madrileño, vivo en Madrid, la sede de la oficina está en Madrid. Desgraciadamente, en Madrid sabéis que somos los líderes en coronavirus, desgraciadamente. Y bueno, pues es muy probable que gran parte de España se haya levantado el estado de alarma, a lo mejor antes que en Madrid. No sería nada extraño. Esto también habrá que tenerlo en cuenta y habrá que ver si también se establece alguna norma especial si se va levantando el estado de alarma en diferentes partes del territorio español. Entonces, ahora vamos a ver las cuestiones planteadas por el COAT. Hay 4 cuestiones que se han planteado de forma general y hay 5 cuestiones que se han planteado específicamente como cuestiones más concretas. Entonces, la primera cuestión general es el cómputo de los plazos administrativos dependiendo de si han nacido antes o durante el estado de alarma. Entonces, si el plazo nace antes del 14 de marzo, el plazo está claro que se interrumpe. Se interrumpe y se reanuda con el fin del estado de alarma. El texto del Real Decreto habla del momento en que deje de estar en vigor. El momento en que deje de estar en vigor será el primer día, será el día en el que ya no esté en vigor el estado de alarma. No ni el día siguiente hábil, sino el día en el que deje de estar en vigor el estado de alarma. Si es un sábado, si es un domingo, da igual. Sería el día en el que empezaría a contarse con la redacción actual del Real Decreto de declaración del estado de alarma. La segunda parte de la pregunta es ¿qué administrativo que nace durante el estado de alarma? En realidad, ningún plazo administrativo nace durante el estado de alarma, porque los plazos están congelados, interrumpidos, suspendidos. Se produce un acto administrativo que genera un plazo durante el estado de alarma. Así lo estamos interpretando en la oficina a día de hoy. El plazo no comienza hasta el fin del estado de alarma. Igualmente estaríamos hablando, esto con la redacción de la norma del Real Decreto es más discutible, pero la interpretación que yo entiendo que es más razonable es que estamos otra vez en lo mismo. Sería desde el momento en que deje de estar en vigor, el primer día en el que ya no tengamos estado de alarma, sea o no día hábil, porque es que eso no lo exige ninguna norma. Y no lo exige el Real Decreto de declaración de estado de alarma en su redacción actual. Entonces, comunica un defecto de forma, de una marca, de un diseño, de una patente, de lo que sea, y el plazo para contestar, el plazo vinculante para el interesado, no empieza hasta el día del levantamiento del estado de alarma. Y ese es el primer supuesto que se ha planteado. Si va a seguir así, porque aquí tenemos el primer ejemplo de la primera modificación legislativa que se ha producido con posterioridad al Real Decreto 463/2020 que declaraba el estado de alarma.
que es el cómputo del plazo para interponer recursos, que es la segunda cuestión que se me plantea. Entonces, inicia aplicable el Real Decreto 463/2020 y entonces se suspendía el plazo y se reanudaba en el momento de fin del estado de alarma, que es lo que establece el 463. Pero posteriormente se ha reformado expresamente por el Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Aquí hay que decir también que en estos momentos tan complicados, hay que tener mucho cuidado con la normativa. Mucho cuidado con la normativa porque en reales decretos que se refieren a materias completamente variadas, os vais a encontrar en las disposiciones adicionales con notas a otras materias. Entonces, por ejemplo, publicado un Real Decreto sobre medidas de justicia, en las disposiciones adicionales cambia parte de la normativa relativa a alquileres que ya había sido objeto de una reforma anterior. Entonces, entonces, la disposición adicional octava de esta norma establece, efectivamente, nos lo dice la norma, nos lo dice el título de la norma, la disposición adicional octava, una ampliación del plazo para recurrir. Aquí no se trata de que se haya suspendido el plazo y que se reanude, sino que es que se reinicia el plazo. Vamos a ver el texto. Dice: el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa, no leo que no nos afecta, y dice: en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto del recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad administrativa objeto del recurso o impugnación. Entonces, claro, ¿esto cómo lo interpretamos? Pues lo interpretamos como que a ti te queda un día para presentar el recurso de alzada frente a una resolución. La resolución siempre va a ser desfavorable o de gravamen para alguna de las partes. Se recurre siempre es aquel para el que el procedimiento va a ser desfavorable. Es que yo creo que se va a aplicar siempre, ¿no? Pero te queda un día, tu plazo vencía el lunes después de la declaración del estado de alarma. Te queda un día o te quedan 2 días. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que se va a reiniciar el plazo. Dice, porque se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma. Que hay que destacar también que es desde el día hábil siguiente. El primer día en el que se declare, en el que ya no haya estado de alarma, que es lo que nos dice el Real Decreto 463/2020 con carácter general para los procedimientos administrativos, sino que iba a ser el día hábil siguiente a la fecha de finalización del estado de alarma. O sea que como mínimo va a ser un día, después no va a ser el de finalización, no va a ser el día siguiente, sino va a ser el día hábil siguiente, ¿no? Y entonces ahora mismo, como destaco aquí en rojo, representa una excepción respecto a la norma de los procedimientos administrativos, una excepción que es posible que se generalice si así lo decide el legislador. Conforme a esta excepción se reiniciaría el plazo. Entonces está claro que ya se reinicia el plazo, pero ya veremos si no se extiende esa solución a todos los demás los procedimientos administrativos. La tercera cuestión que se plantea con carácter general es cuál es el tratamiento de prioridades, liquidaciones, presentación de marcas o de patentes. Respecto de la prioridad se contempla expresamente en la resolución del director, la resolución de 25 de marzo, y entonces es uno de los plazos que está suspendido, pero en el que el interesado, si quiere, puede presentar el documento correspondiente de prioridad, y la oficina, si se presenta, entenderá que el interesado está dando conformidad para que se continúe con el procedimiento.
Evidentemente es un plazo administrativo que está suspendido. Si el interesado prefiere esperar, pues correspondientes una vez se haya levantado el estado de alarma. El otro supuesto que se plantea es el de validación de patentes, que como saben ustedes tiene pues un plazo de 3 meses y también está contemplado expresamente en la resolución del director como uno de los supuestos en el que el plazo está suspendido, pero que si el interesado presenta la correspondiente documentación, la oficina va a entender que está prestando consentimiento para la continuación del procedimiento y nosotros vamos a continuar con el procedimiento administrativo. En cuarto lugar, la cuarta cuestión general que se ha planteado es la de los plazos para las renovaciones de marcas y los plazos para las anualidades de patentes. Entonces, respecto de las renovaciones de marcas, el plazo está suspendido, pero igualmente, como he mencionado anteriormente, si los interesados presentan las solicitudes, nosotros las tramitaremos. La tramitación de la renovación y en su caso la concederemos. Pero el interesado evidentemente no está obligado a hacerlo hasta que no transcurra el plazo legal una vez levantado el estado de alarma. Lo mismo respecto de las anualidades. Nosotros entendemos que el plazo está suspendido, que se paga y si se realiza se anotará, pero que no existe obligación legal de hacerlo en este momento. Son algunas preguntas concretas que se han planteado y quizás en esta primera pues se aclararán un poco más las posibles dudas y siempre destacando, por favor, que esto es un tema muy espinoso, muy delicado, muy discutible, en el que pues yo he hablado con los responsables jurídicos, yo soy el jefe de recursos, he hablado también con los responsables jurídicos tanto del departamento de marcas como del departamento de patentes y bueno, pues la solución esta es la que creemos que es la más razonable con la normativa aplicable en este momento. Si luego la normativa cambia o si hay instrucciones generales de la administración, pues entonces la aplicación no va a ser esta, ¿no? Pero ya vamos a contar lo que entendemos que es la solución más razonable de estos casos. Entonces, la primera pregunta que se plantea es una marca cuyo vencimiento de renovación expiró el pasado 13 de abril. ¿Cuándo acaba el plazo ordinario de pago sin recargo? Entonces yo aquí entiendo que lo que se está diciendo es que la fecha de aniversario de la solicitud de la marca es el 13 de abril. Entonces tenía 6 meses para pagar con anterioridad sin recargo y 6 meses posteriores para pagar con recargo. Evidentemente, con el 13 de abril ya está en pleno momento de suspensión de los plazos administrativos. El plazo de renovación quedó interrumpido el 14 de marzo. Colar de la marca tendrá todavía 30 días del 14 de marzo hasta el 13 de abril del levantamiento de alarma para pagar sin recargo. Como digo, esto plantea importantes dudas interpretativas, por lo probable que tengamos normas interpretativas expresas posteriormente o un cambio total ¿no? Que consideramos más razonable en la actualidad es la siguiente: del 14 de marzo al 13 de abril son 30 días naturales. No estamos hablando de un plazo que se computa en meses. Entonces, cuando luego lo que te queda de ese plazo, no puedes ahora decir los días que voy a contar van a ser los hábiles, porque es que si no, entonces le vas a dar muchísimo más plazo que el plazo de días que resultaría contando los días naturales que se van a corresponder con un número de meses, ¿no? Esto de todas maneras es algo discutible porque la norma no lo aclara, pero entendemos que se sumarían 30 días naturales a la fecha del fin del estado de alarma, según el Real Decreto 463/2020, desde el momento en que pierde vigencia, es decir, el primer día sin estado de alarma. Si este día fuera el 1 de junio, que como decía, pues esto lo digo exclusivamente a efectos de ejemplo, pues si fuera 1 de junio más 30 días naturales, el resultado sería el 1 de julio. Como digo,
entendemos que son días naturales, no días hábiles, y se cuenta desde el primer día sin estado de alarma. Todo esto puede estar sometido a una reforma legislativa, que se adopte una norma como la que ya se ha adoptado a efectos de los recursos administrativos, o que haya una norma interpretativa general de la Administración General, como podría ser un informe de la Abogacía del Estado aplicable a toda la oficina, a toda la Administración, y que se hiciera público, o una instrucción interpretativa de la oficina. Eso ya, pues tampoco cabe descartarlo totalmente, ¿no? Pero nosotros, los juristas de la oficina, lo que nos es por esta solución con la normativa que tenemos en este. Por ejemplo, en realidad los demás ya están más claros, porque es aplicar los mismos principios. Segunda pregunta. Una oposición marca cuyo vencimiento expiró el 20 de abril. ¿Hasta cuándo podría presentarla? Entonces, aquí, si el plazo vencía el 20 de abril, quiere decir que la solicitud de marca frente a la que se presenta la oposición se publicó el 20 de febrero. Entonces, días transcurridos desde la declaración de alarma, desde el 14 de marzo, hasta la fecha indicada en este caso. Yo, por favor, a lo mejor me he equivocado en alguna cifra. Las matemáticas y yo somos enemigos manifiestos. Entonces, si me he equivocado en alguna cifra, discúlpenme. Pero yo el principio es este. El principio tiene que ser desde la fecha de declaración del estado de alarma, 14 de marzo, hasta el día en el que había que hacer el último día del plazo correspondiente. Entonces, según el cálculo que he hecho yo, salían 27 días que habría que sumar al día en que se declare el levantamiento del estado de alarma. Entonces, fuera el 1 de junio otra vez, el plazo sería hasta el 28 de junio. Junio de este año en concreto será domingo, con lo cual pasaría a ser el primer día hábil. Sí. La pregunta tercera. Aportación de pruebas de uso en una oposición a una marca que venció el 13 de abril y se presenta al día siguiente, 14 de abril. ¿Es correcto? Los procedimientos de oposición están paralizados. Están paralizados, y también todo lo relativo a los casos de prueba de uso. Esos procedimientos están parados. Si se produjo en su momento una oposición, se produjo el suspenso y se solicitó por el solicitante de la marca la prueba del uso por parte del oponente y se trasladó al interesado, y estamos en el plazo del mes para contestar aportando la prueba, y ese plazo vencía el 13 de abril. El plazo evidentemente no ha vencido porque está suspendido desde el día 14 de marzo. Presentar este documento en cualquier momento. Lo que pasa es que en este caso nosotros no vamos a continuar la tramitación, lo vamos a dejar parado hasta que se levante el estado de alarma. Este no es uno de los trámites que está cubierto por la resolución del 25 de marzo del director de la oficina para poder continuar con la tramitación administrativa. Se puede presentar evidentemente en cualquier momento posterior hasta la declaración de levantamiento del estado de alarma, y en el momento de la declaración del estado de alarma habrá que sumarle los días que le quedaban desde el 14 de marzo al 13 de abril para ver si estaríamos todavía en plazo para presentar válidamente el documento. También en la siguiente pregunta tenemos pues una demostración de cómo estamos en una materia en cambio permanente, porque pues esta mañana en el BOE se ha publicado una modificación legislativa en esta materia. Se plantea posible recurso contencioso administrativo cuyo plazo ha nacido durante el estado de alarma, concretamente el 17 de abril. ¿Cómo se computa el plazo? Aquí, por supuesto, lo primero que tengo que decir es que yo soy el jefe de la unidad de recursos de la oficina. Yo podré hablar con un poquito de conocimiento de los procedimientos administrativos de la oficina. Procedimientos judiciales, pues ahí lo que diga yo tiene que ser tomado con bastante cautela, ¿no? Porque esto, evidentemente, quien lo debe interpretar
y aplicar son los jueces. Entonces, hasta la reforma de esta mañana, lo que se aplicaba era el texto inicial de la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 que declaraba el estado de alarma. En esta disposición adicional segunda se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. La norma establece un sistema de cómputo de plazos que es igual que la norma general en materia de procedimiento administrativo. Pero esta norma, como les digo, ha sido derogada esta mañana desde la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril de leyes organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Público, como les digo, esta mañana. Entonces, esta norma establece, por una parte, en primer lugar, que plazos procesales, sistema de cómputo, ¿no? Entonces, nos dice que los términos y los plazos previstos en las leyes procesales, seguidos por la aplicación del Real Decreto que establece el estado de alarma, computarse desde su inicio, el primer día del cómputo, el siguiente hábil a aquel en que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente. Es decir, nos está dando la misma solución que se ha establecido como norma especial para los recursos administrativos. Norma especial me refiero en relación a la norma general que está establecida para los demás plazos administrativos que no son el plazo de recurso administrativo. Antes nos establece este sistema de cómputo que lo que hace es reiniciar el plazo el siguiente hábil a aquel en que deje de tener efecto la suspensión. Es distinta, yo entiendo que el efecto es el mismo que el que se establece en la norma respecto de los recursos administrativos, pero es que además luego en el apartado segundo establece un sistema de ampliación de plazos. Yo aquí no voy a entrar porque además, insisto, yo del derecho procesal lo tengo abandonado desde hace muchos años y no me atrevería, además seguro que muchos de ustedes saben muchísimo más que yo de esto, pero hay una ampliación de plazos, está clarísimo. Luego se puede discutir cómo se interpreta exactamente el artículo, pero está claro que hay, además de una reiniciación del plazo, una ampliación del mismo. Entonces, estas dos modificaciones, tanto respecto de los plazos de recursos administrativos como respecto de procedimientos judiciales, pues no es en absoluto descartable que se acabe aplicando este tipo de solución con carácter general. Entonces tendríamos que se reiniciarían los plazos desde el día siguiente hábil a que desaparezca el estado de alarma. Y yo entiendo que es bastante probable que ocurra. No conozco ningún texto, ningún proyecto que exista en este momento, pero sería la solución más lógica. Lo que se me plantea es la contestación al escrito de oposición en patentes. El trámite de oposición en su conjunto es uno de los que no se encuentra en la resolución del director entre los plazos que pueden continuar la tramitación. Entonces están paralizados y si un tercero presenta oposición se anotará, pero no se tramitará hasta que se levante el estado de alarma y se reanude el plazo de oposiciones. Una vez el plazo de oposiciones tras la reanudación, se empezarían a tramitar. Los procedimientos de oposición, como decía antes, están suspendidos, no solo en materia de patentes, sino también en materia de diseño y en materia de bancas. Y si ya se trasladó la oposición, aquí estamos hablando de patentes en concreto, al titular antes de la declaración del estado de alarma y este tenía que contestar,
el plazo se suspende en las mismas condiciones señaladas para todos los trámites administrativos. El interesado puede contestar y nosotros, nuestra sede electrónica está permanentemente abierta y vamos a recibir el documento y lo vamos a anotar en la base de datos. Pero no se continuará la tramitación de las oposiciones hasta el levantamiento del estado de alarma. Entonces, bueno, con esto yo ya voy a acabar y nada, darles las gracias. Un brevísimo resumen de lo que tenemos a día de hoy. Pues a día de hoy, la norma general es la suspensión de los plazos que se reanudarán con el fin del estado de alarma de la forma señalada, es decir, el primer día en el que no haya estado de alarma. Con los cursos que se reiniciará el cómputo de plazo el día hábil siguiente a que se levante el estado de alarma. De abril ya hemos tenido cambio en relación con recursos y procedimientos judiciales. Como digo, yo entiendo que lo lógico sería que tuviéramos también una norma expresa de probablemente reiniciación de plazos, de aclaración. Yo espero que la tengamos. Si no tenemos la norma de reiniciación de plazos, que por lo menos tengamos normas interpretativas claras para toda la administración, porque como he destacado ya, pues, hay varios de los supuestos que son como mínimo pues bastante discutibles, ¿no? Esto pues nada, no me queda más que darles las gracias